Sindicato Andaluz de Trabajadores y lo que todos... Creo que el único bueno, creo que Diego Cañamero no necesita presentación. Es miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y todos ustedes han venido aquí a escucharlo. Yo creo que para ahorrar tiempo y aprovechar su visita, que pase ya a intervenir. Bueno, buenas tardes. Creo que vivimos tiempos difíciles. Nunca los trabajadores vivimos tiempos fáciles. Pero ante esta realidad tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque nos la estamos jugando casi todas en estos momentos. Y es importante que la población, los ciudadanos, seamos capaces de analizar qué es lo que está ocurriendo para poder enfrentarnos a lo que está ocurriendo. Yo sé que los medios de comunicación, no los que están aquí, por supuesto, los medios de comunicación, dominados por el poder, intentan desviar toda la atención, intentan desvirtuar las luchas, ocultar, intentan por todos los medios, a través de sus voceros, pues confundir a la opinión pública. Saben perfectamente que el sistema económico, llamado libre mercado, capitalismo, se encuentra en una situación muy difícil porque no puede seguir con sus planes económicos y arremete contra el pueblo, y para arremeter contra el pueblo necesita la complicidad de todos los medios, necesita la complicidad de muchos voceros y de mucha gente que se prestan, también de partidos políticos, gente llamada de izquierda, etcétera, se prestan a hacerle el juego al sistema para que el sistema vaya saliendo de su situación económica. Nunca el sistema fue capaz de contentar a la humanidad. El sistema capitalista siempre estuvo en crisis. Hay miles de ciudadanos, cientos, millones de personas que no tienen vivienda, ni agua potable, que mueren de enfermedades, de hambre. El capitalismo nunca ha contentado la realidad social, ni ha contentado al ser humano. Pero ha habido algunos grupos de países determinados donde el capitalismo, a través del saqueo de otros lugares, ha sido capaz de contentar fundamentalmente a la población. Pero en estos momentos de crisis económica, pues tiene bastante dificultad. Y para eso necesita la complicidad de muchos medios y de muchos partidos y de muchos voceros de la burguesía para intentar todo cambiar. Y yo vengo de un territorio de Andalucía. Andalucía es un territorio bastante grande, representa el 17% del territorio del Estado español, un 18% de habitantes, tenemos 8.200.000 habitantes, desde Almería hasta Huelva, que son dos provincias distintas, una en el norte y otra en el sur, o suroeste. Estamos hablando de 500 kilómetros de distancia. Estamos hablando de un territorio que tiene 87.000 kilómetros cuadrados, que tiene 8 millones de hectáreas de tierra. Estamos hablando de un territorio importante. Pero un territorio que históricamente ha sufrido las consecuencias de aportar mano de obra barata para enriquecer otros lugares del Estado español. Andalucía, la burguesía y los gobiernos se han preocupado siempre de que no hubiera un desarrollo para aportar esa mano de obra a otros lugares. Nosotros tenemos un clima importantísimo, no tropical, como aquí, pero sí en algunos puntos Andalucía es tropical, aparte de Granada, aparte de Málaga, donde podemos cultivar cualquier cosa, desde la chirimoya, el aguacate, la banana, el arroz, los cítricos, cualquier cosa. Tenemos el 30% de las tierras más ricas de Europa. 30% de las tierras de Andalucía más ricas de Europa. Pero a pesar de eso, y de esa riqueza que tiene nuestra tierra, hubo que emigrar más de 2 millones de personas buscando un trozo de pan que en nuestra tierra se negaba a otros lugares del Estado español, sea Cataluña, el Madrid, el País Vasco, Canarias, o incluso parte de Europa, Alemania, Francia, Italia, o en fin, Suiza, etc. 2 millones de personas tuvieron que ir de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque nuestra tierra, aparte de que los gobiernos y la burguesía la destinaran como mano de obra barata, es verdad que los terratenientes tienen el 50% de toda la tierra de Andalucía. El 2% de los propietarios de tierra tienen el 50% de toda la tierra de Andalucía. Nunca se preocuparon de desarrollar la tierra. Ellos se conformaron con los cotos de caza, con las subvenciones de Europa de la política agraria comunitaria, y también se conformaron con tener sus caballos.
pero nunca le importó el desarrollo agrario ni el desarrollo industrial de Andalucía. Nunca le importó. Y las consecuencias ahora, con esta crisis económica, que es más que una crisis, una estafa para quitarle al pueblo todos los derechos, pues se ve que en Andalucía estamos pagando las consecuencias más graves. Vosotros quizás estéis aquí en un 34, un 35 de paro. No tenemos un 35 de paro. 1.500.000 personas están ahora mismo en el desempleo. La situación económica de Andalucía es gravísima, porque el paro es gravísimo y al mismo tiempo hay una situación de atraso ya histórico en Andalucía. No tenemos industria de transformación, se ha basado toda la economía en el turismo y en el ladrillo, en la construcción, que como vosotros sabéis perfectamente, el ladrillo cayó y eso ha arrastrado el 30% de la economía de nuestros pueblos, sea de carpintero, sea electricista, sea fontanero, sea transporte, sea incluso la hostelería. Eso ha arrastrado absolutamente de todo. Y ahora pues hay un paro enorme, donde en muchos pueblos de Andalucía alcanzamos un 50% de paro. Ese 50% de paro pues está llevando a una situación lamentable de gente que están en las colas de las oficinas del INEM buscando algún tipo de subsidio. Vemos cómo están en las colas de los ayuntamientos a través de los servicios sociales, a través de Cáritas, de la Cruz Roja o incluso de la iglesia o del cura, de cualquier ONG buscando trabajo local. Incluso en muchos pueblos nuestros la gente han vuelto como hace 30 años a la caza furtiva, a buscar los espárragos, las taganinas, los caracoles, incluso rifando. Las rifas por los pueblos se ven en una situación lamentable. Esta es un poco la realidad de nuestra tierra. Nuestro sindicato es un sindicato modesto, el SAC, Sindicato Andaluz de Trabajadores. Antes nos llamamos SOC, Sindicato Obrero del Campo, que surgimos en el año 76. Y el SOC surgió fundamentalmente en base a la lucha por la tierra, por la reforma agraria. Pero y después, cuando iba avanzando el SOC, que en el campo hemos sido una cosa importante, un sindicato importante, donde hemos desarrollado y hemos librado batallas importantes de lucha por la tierra, donde el gobierno tuvo que repartir en algunos puntos de Andalucía 20.000 hectáreas de tierra, donde hemos conseguido muchas cooperativas, no las suficientes, ni hemos conseguido la reforma agraria, aunque el gobierno del PSOE en el año 84 anunció que iba a reforma agraria, pero no expropiaron ni una maceta de tierra, porque ese no era el objetivo del PSOE tampoco. Digo que el sindicato ha conseguido muchas cosas, pero había un sector importante de la población, de otros sectores, que había que penetrar, porque así nos lo reclamaban muchos trabajadores, y en el año 2007 creamos el Sindicato Andaluz de Trabajadores, año 2007, para extendernos a todos los sectores de la producción, en las ciudades, en las fábricas, en todos los lugares. Y el sindicato está implantado en toda Andalucía. Pero os digo que este sindicato, modestamente, ha venido librando una batalla importante, antes y ahora. Y en el momento que la crisis económica, en el año 2007, nos dice el señor Rodríguez Zapatero que no había crisis económica, que lo que había era una recesión económica. Y nos dice que España está en buenas condiciones, el Estado español está en buenas condiciones de afrontar esa recesión económica, que no había nada que temer, ni los pensionistas nada que temer, ni los trabajadores nada que temer, porque estábamos en un buen momento. Pues realmente vemos como en el 2008, marzo del 2008, en la campaña electoral de las elecciones pasadas, no esta pasada, las otras, el señor Rodríguez Zapatero, del PSOE, en plena crisis económica, nos anuncia que va a crear 2 millones de puestos de trabajo, que va a subir el salario mínimo a 800 euros, que va a poner las pensiones en el salario mínimo, que va a reducir el paro como en Europa al 7-8%, y que aquella frase famosa de que estamos en la Champions League de la creación de puestos de trabajo, hablando futbolísticamente. Eso fue en marzo del 2008, en plena crisis económica. Ya nosotros, como sindicato, empezamos a hacer una acción importante. Empezamos a ocupar los bancos, el Banco Santander, ocupamos inmobiliaria por todo el tema de la especulación urbanística que habían hecho, empezamos a cortar las carreteras, empezamos a convocar huelgas generales en comarcas distintas de Andalucía, pero el silencio se adueñaba de todas nuestras acciones. Eso lo dio Zapatero en el 2008 en plena campaña electoral, sabiendo perfectamente lo que había. Un año después nos dice que había que arrimar el hombro, que España estaba un poco debilitada y que había que echar una mano. Y echar una mano significó que una reforma laboral, el subir el IVA a 2 puntos, significó quitar el cheque bebé de las madres que tenían un nene, significó el acabar con los 400 euros para los terminales,
significó dar a los bancos 150.000 millones de euros, significó poner la jubilación a los 67 años, coger las pensiones, quitar a los funcionarios entre el 5 y el 15%. Eso significó un año después de que nos prometiera que España era un paraíso y que estábamos en la Champions League de la creación de puestos de trabajo. Solamente hay que sacar del ordenador, del internet, las 100 medidas del PSOE en esa campaña electoral para mejorar España. Después nos encontramos con que el señor Rodríguez Zapatero y el PP, dentro de la campaña de acoso y derribo al Partido Socialista, pues empiezan a decir que es un partido que ha perdido el rumbo, que España no tiene confianza, que lo que hace falta es que los empresarios confíen y que lo que hace falta fundamentalmente es no subir los impuestos, porque los impuestos y el IVA estrangulan a la pequeña empresa, a los autónomos. Esto empezó a decir, y además que iba a crear puestos de trabajo y que eso es lo que estaba esperando España, un cambio de rumbo de las políticas. Llega a gobernar y no tardó ni siquiera un año. Al mes siguiente nos pone en marcha la reforma laboral, cuenta, dura en contra de los trabajadores, nos sube el IVA a 3 puntos, nos permite que suba la luz, que suba el gas, nos permite, bueno, subir los impuestos en general y sobre todo esa reforma laboral tan dura que ha hecho contra el movimiento obrero, ¿no? Eso lo dice el Partido Popular. Entonces, ante esa realidad, nosotros, antes y ahora, con el gobierno del Partido Popular, empezamos una lucha importante del sindicato. Y empezamos una lucha importante ocupando, repito, los bancos, como he dicho anteriormente, haciendo cortes de cartera, huelgas generales, pero ya en el 2000, prácticamente en el 2012, nosotros nos planteamos como sindicato que no podíamos aceptar la pasividad en el movimiento obrero, que teníamos la responsabilidad ética y moral de salir a la calle con mucha fuerza, de ser rebelde, de cuestionar el sistema, de poner entre la espalda y la pared todo lo que estaban haciendo y sobre todo de convencer a la opinión pública que es necesario salir y rebelarse contra esa injusticia. Sabíamos perfectamente que era complicado, que el sistema también mueve fichas, que ellos saben perfectamente que tienen todo el poder del ejército, el poder de la mentira, el poder de los medios de comunicación, el poder de los jueces, el poder de la policía, los voceros, los vendidos y la madre que los parió a todos, pero tienen un montón de gente de esa manera, fundamentalmente para acabar o para acallar todo nuestro movimiento. Y nosotros empezamos una lucha importante y dijimos, no ocupamos más ni una finca simbólicamente. Todas las fincas que ocupemos, vamos por ellas. Y nos tienen que sacar por los pies por delante. El 4 de marzo ocupamos una finca en Palma de Río, de 400 hectáreas, pública. La ocupamos la finca, nos echó la policía, volvimos hasta la finca, llevamos 8 meses con la finca, trabajándola, cultivándola, aunque no está legalizada, ni el gobierno andaluz aún todavía no nos la ha legalizado, ni siquiera nos da reuniones con los consejeros para ver cómo solucionamos ese tema. El 24 de julio del mismo año ocupamos una finca pública también del Estado en manos de los militares, la yeguada militar. Allí hay unas 80 yeguas y 14 o 15 borricos y recibiendo las subvenciones de Europa sin importarle que en esa comarca de la Sierra Sur hay un paro endémico de un 40 o 50% de paro en toda la comarca. Ocupamos la finca, los militares se pusieron muy nerviosos, porque allí están los militares, no podíamos ni acercarnos al cortijo, pero hicimos nosotros nuestro acampamento, nuestro chozo y empezamos a cultivar. Empezamos a labrar la tierra, empezamos a meter un tractor, se pusieron tan nerviosos que inmediatamente dieron la denuncia y la policía, una mañana, que fue a los 18 días de esa ocupación, nos desalojaron. Pero nosotros el día 7 de agosto, para señalar un poco la situación que había en Andalucía, de paro, de miseria y del hambre que está llegando en muchas puertas de trabajadores y trabajadoras, ocupamos el Carrefour y el Mercadona, 7 de agosto. Y ocupamos el Carrefour para señalar que en Andalucía hay 400.000 familias que todos los miembros están en paro, según datos oficiales. Y ocupamos el Mercadona también para señalar que 350.000 familias, ninguno de sus miembros tiene ningún tipo de protección social. Sí, hay una situación desesperante. Y sobre todo ocupábamos el Mercadona y el Carrefour, que son dos grandes supermercados, que son los que arruinan también a los pequeños agricultores con los precios que les fijan, ellos perfectamente, sobre todo para denunciar y para que un debate hubiera en la sociedad de que en la Europa del siglo XXI, en la Europa donde nos hablan de los derechos humanos, de las libertades y del progreso, se pasa hambre. Y eso fue lo que empezó a dar la vuelta al mundo. Posiblemente la lenteja que quitamos en aquellos días, como tiene tanto hierro y tanto potasio, pues nada, le dio la vuelta al mundo. Pero la verdad, lo que queríamos nosotros con esa acción era denunciar
la situación de pobreza. Inmediatamente todos los voceros de la burguesía se pusieron a trabajar. La prensa dio una noticia, rompió el cerco mediático, empezó a romper la frontera y ellos no sabían cómo parar eso. Porque tenía audiencia, porque tenía morbo, porque la prensa extranjera se había hecho eco. Entonces ellos lo que intentaron es desprestigiar nuestra lucha y criminalizarla, desprestigiarla y bueno, un poco situando como si fuéramos unos radicales, como si nosotros fuéramos unos locos, unos bandoleros que íbamos robando cosas en los supermercados, etc. Y nos llevaban a las televisiones de ellos, nos llevaban a las 4, a las 5, incluso hasta la intereconomía me llevaron una vez, también para hablar de intereconomía, con los fachas que estaban allí de frente, ¿no? Y entonces, claro, pero cada vez que ellos hablaban, y cada vez que hablábamos nosotros hablábamos de las cosas del pueblo, y ellos hablaban cosas ya un poco prefabricadas, que si tú eres comunista, que si tú eres no sé qué, que si tú eres no sé cuándo, pero nosotros hablábamos de la bombona de butano, que estaba en 12 euros y se ha puesto en 17,40. Y nosotros no hablamos de la prima de riesgo, hablamos de que la gente no puede pagar su hipoteca, hablamos de que la gente no puede, evidentemente, comprar los libros al niño para el cole, y hablábamos de los problemas reales que tiene la gente. No hablamos de la prima de riesgo, no hablamos de la Merkel, no hablamos de los bonos, hablamos de la realidad del pueblo. Y eso cada vez se le ponía más en contra. Y la opinión pública fue muy favorable a toda nuestra acción. Y después hicimos nosotros lo que son las marchas obreras. Hicimos marchas obreras en toda Andalucía. Y las marchas obreras pues llevaban consigo siempre una especie de acompañamiento de acción directa contra los bancos, contra las inmobiliarias, contra los grandes caseríos de la aristocracia, de algún hotel o alguna cosa que ellos tuvieran. Entonces nosotros íbamos haciendo la marcha, pero en el camino íbamos ocupando bancos, íbamos ocupando fincas, o íbamos... Todo eso, claro, pues despertó un entusiasmo colectivo, porque la gente espera, ante una realidad como la que vivimos, que alguien se ponga al frente y alguien le dé credibilidad a la lucha, porque la gente es tan falto de justicia, tan falto de liderazgo creíble, es tan falto de luchas creíbles. Eso en la sociedad hoy se espera eso. ¿Por qué? Porque como en la política y en el mundo sindical se ha manoseado tanto todas las cosas y los sindicatos oficiales realmente no han supuesto un atractivo para la gente, una lucha contra el sistema, no una lucha contra la injusticia, sino que han estado fundamentalmente muy cercanos siempre a la negociación colectiva, al gobierno, pero no han sido capaces de darle al pueblo realmente o tocar el sentimiento, los problemas del pueblo. Igual que los políticos que nos han gobernado. El llamado Partido Popular sabemos que es un partido totalmente fabricado y hecho de la derecha más reaccionaria y más rancia, pero el Partido Socialista se ha convertido más que en un partido en una especie de, nosotros decimos la PSOE, se parece menos a la Carrefour, se parece más a la Renault, que a un partido político que ya no cabe en las ideologías o que tiene menos ideología y que fundamentalmente lo que quiere es contratar a su gente y tener contento a su gente. Y eso ha hecho también el Partido Popular. Entonces, esa credibilidad, falta de credibilidad de la gente, lo político y lo sindical, es lo que las marchas han despertado en Andalucía, ese entusiasmo colectivo. Debido a toda esa realidad, nosotros hemos sufrido y hemos estado pagando un precio muy caro, muy alto. Esta lucha nuestra se ha pagado un precio muy duro y muy caro. Nos detuvieron a 71 personas en todo el tiempo de las marchas, 71 personas fueron detenidas, nos han procesado 130, ahora mismo tenemos de multa 400.000 euros, no al sindicato, sino a personas individuales, con lo cual si no le pagamos las multas, le quitan su casa si es que la tiene, o le quitan el cochecillo si es que lo tiene, o cualquier propiedad se la embarga. Entonces el sindicato tiene que hacer frente a todas las multas. Incluso hay una petición de cárcel de 51 años de cárcel para los compañeros que están procesados, porque, bueno, porque nos acusan de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, bueno, cualquier cosa que ellos se inventen para intentar acabar con la lucha del sindicato y esta movilización. Y digo que estamos pagando un coste bastante alto con toda esta realidad. Pero independientemente de eso, nosotros somos conscientes que la única forma de vencer, de hacerle doblar el pulso a los partidos políticos que nos gobiernan, no es ya cambiar de sistema económico, no es ya cambiar y buscar otro sistema nuevo, que tendremos que luchar todos para cambiarlo, sino para parar la sangría de un sistema que le está arrebatando al pueblo dentro del sistema capitalista una conquista que lo hemos conseguido en los últimos 30 años,
Para evitar eso hace falta salir a la calle y hace falta dar fundamentalmente la cara todos los días. Si no, no es posible. No es posible con una sola huelga general. No es posible con 2 huelgas generales. Hace falta una lucha para mantenerla en el tiempo y mantenerla siempre. Fundamentalmente hacer retroceder el sistema de los partidos políticos que les quieren recortar al pueblo todos los derechos. Fíjense ustedes que la crisis económica la plantea el sistema como si fuera un fenómeno natural. La crisis económica la plantea el sistema como si fuera un fenómeno, como si fuera un terremoto, como si fuera un huracán, como si fuera una tormenta tropical o como si fuera una nevada grande, que viene y se va y que nadie tiene culpa. Parece que nos la plantean de esa manera. Incluso nos planteaban que era una crisis universal, una crisis internacional y que por lo tanto que las crisis vienen y se van, como se vino la de, bueno, pues el año 29, en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, o en el 72, después de la crisis del petróleo, o en el 92, después de la Expo 92 de Sevilla. Ellos plantean que la crisis viene y se va, parece que no hay culpable. Y nos la plantea el pueblo para que el pueblo la asuma, para que el pueblo inocentemente asuma que esta es una situación como un mal menor y que por lo tanto, una vez que pase, después empezaremos otra vez el crecimiento y empezaremos otra vez a estar más o menos como estábamos antes. Y eso es una gran mentira de la burguesía, porque eso es lo que intenta para que el pueblo acepte y se resigne a esta realidad. Y además los partidos políticos que nos se presentan a las elecciones se plantean 2 discursos en la política, tanto en España como en Europa, se plantean 2 discursos que aparentemente son distintos, pero en el fondo son iguales. Son 2 discursos con algunos matices. Uno habla más, fundamentalmente, bueno, más cercano al pueblo, habla de la memoria histórica, de las parejas de hecho, habla con otro lenguaje que se lo puede permitir, y el otro partido habla con un lenguaje para contentar fundamentalmente a la burguesía más reaccionaria. Y esos 2 grandes partidos son los que alimentan y son los que sostienen el sistema. Y además son necesarios estos 2 partidos porque cuando uno se va deteriorando, inmediatamente sale el otro y gana las elecciones. Y cuando el otro se deteriora a los 8 años, gana el otro y gana las elecciones. Pero el sistema económico defiende los 2 igual. Es decir, 2 partidos que van por la misma autopista, que uno se pega más al arcén de la derecha y otro se pega más al arcén de la izquierda, pero van los 2 por la misma autopista. Y claro, mientras que esto sea así y la sociedad lo vea así, tampoco somos capaces de cambiar nada. Porque los partidos políticos, fíjese usted lo que hacen. Se presenta una campaña electoral, Zapatero se presentó una campaña electoral y al año hizo todo lo contrario de lo que había prometido. Pero es que el señor Rajoy al mes ha hecho todo lo contrario. Se sitúa en la ilegalidad ética y moral del pueblo. Por eso el pueblo está legitimado para luchar contra ellos, para luchar para que cambien de política y si no para que se vayan. Porque un partido político que promete en una campaña electoral una serie de cuestiones y hace lo contrario, debería de ir a una consulta popular, debería preguntarle al pueblo qué es lo que está pasando. Porque yo no creo que ningún ciudadano que le haya votado al PSOE o le haya votado al Partido Popular haya votado para que haya 6 millones de parados. Ningún ciudadano o ciudadana ha votado para que la jubilación sea a los 67 años. Ni para que cuelen las pensiones, ni para que suba el IVA, ni para que se le haga a los bancos 150, 200.000 millones de euros. La gente no vota eso. La gente le secuestran el voto y hacen lo contrario. Y después nos dicen que cada 4 años tú puedes elegir. Eso es una falsedad. Es que ellos plantean la democracia, para ellos la democracia es un circo, es un teatro. De verdad que no tiene ningún fundamento. Es una democracia vacía de contenido. Es como un sarcasmo, porque el pueblo no puede decidir en cada momento. El pueblo se tiene que aguantar cada 4 años y después, como el poder mediático lo pone al servicio de estos 2 grandes partidos, la gente dice, bueno, pues vamos a votarle a este partido que parece en estos 8 años, que ya se nos está olvidando lo que hizo hace 8 años, parece que plantea otras cosas distintas. Porque fíjese usted lo que está planteando ahora el PSOE. Ahora está hablando el PSOE que no se puede desahuciar a nadie. Y está bien que lo diga, ¿verdad? Pero tenía que dar un poco de vergüenza, ¿no? Que haya echado a la calle 300.000 familias a la calle. O ahora está diciendo que haya que quitarle las peonas a los jornaleros para que puedan cobrar subsidio agrario. Pero tú has estado 4 años en plena crisis económica. ¿Por qué no se la ha quitado tú? ¿Por qué ahora tiene que estar en la oposición para decirle al Partido Popular que la quite el Partido Popular? Sí, el Partido Socialista o el Partido Popular son 2 partidos que forman parte de la gran mentira de la democracia artificial que realmente no tiene en cuenta los valores del pueblo ni la economía del pueblo, nada más que los intereses de la burguesía. Y yo creo que lo que está pasando ahora mismo con la crisis económica, que evidentemente hay unos culpables y unos responsables, pero parece que no hay culpables ni responsables. Mire usted, los bancos le da usted el dinero. ¿Y por qué le da dinero a los bancos? Dígame usted por qué le da dinero a los bancos.
¿Por qué los bancos no lo habían hecho público? Si los bancos han cometido el error, más que el error, han cometido, bueno, el robo de llevarse los dineros que no son suyos, donde le ha dado la gana sin ningún control, ¿por qué no quitan los bancos? Expropiar los bancos, nacionalizar los bancos y que el banco juegue el papel determinante para desarrollar la economía. No, han cogido los bancos, le han dado el dinero y le han vuelto a dar dinero, pero sin ningún control. Si se lo llevan los paraísos fiscales, pues muy bien, hay más de 60 paraísos fiscales. No hay ningún control sobre los paraísos fiscales. Que un ejecutivo de un banco se pone un salario de como el Messi, como el Ronaldo pues estupendo. Que se jubila con 500 millones de las antiguas pesetas, con 3 millones de euros, pues también. Que se reparten dividendos como en la Caja de Galicia, pues no hay problema. Que las preferentes quitan del medio 30.000 millones a los pensionistas o a los ahorradores de nuestros pueblos sin esa cantidad económica que no pueden sacar, llorando en la puerta de los bancos. No pasa absolutamente nada, nadie se investiga, nadie se juzga, en absoluto. Que un trabajador no hace la declaración de la renta y lo coge un inspector, poco más o menos es capaz de meterlo en la cárcel. Pero los banqueros absolutamente no. Estos dos partidos lo que hacen es legalizar el robo. O por ejemplo lo que decía el Partido Popular, que a los que han defraudado a la hacienda pública durante tanto tiempo, que si ahora declaran todos sus capitales, que solamente le van a cobrar un 10%. Porque lo importante es que declaren, pero no importa que hayan robado, no importa que le hayan quitado todo el dinero. O, por ejemplo, lo que dice el Banco de España en este momento, que han desaparecido 250.000 millones de euros. ¿Dónde están esos millones? Me decía el otro día una compañera en una asamblea que le explicara un poco el qué estaba pasando con el dinero, porque ella no había visto que el dinero lo tirara a un pozo, ni que el dinero lo quemaran, que el dinero tiene que estar en alguna parte, ¿no? Y yo le decía, evidentemente está en alguna parte. Yo te iba a poner un ejemplo sencillo. Tú imaginas que empieza a llover en el campo. Empieza la tormenta a llover y hay un humorista que con un embudo muy grande y coge, se pone bajo las tormentas y toda el agua la lleva a sus pantaletas. Toda la demás tierra de los campesinos se secan. Pues esto es lo que han hecho con el dinero, han cogido todo el dinero del pueblo y se lo han llevado a unos señores y lo han amontonado. Y cuando el dinero no circula, pues evidentemente se estrangula la economía del sistema. Y eso es del sistema capitalista, porque la economía necesita estar abajo para que empiece a circular. Porque si no hay dinero en una casa, pues va menos a la peluquería, va menos al bar, la tienda compra lo imprescindible, no vas a comer, el dinero, evidentemente si no hay dinero, pues tú no haces que el dinero circule. Y eso es lo que han hecho, amontonar el dinero en un lugar. Decía el otro día un economista, que era de derecha, que si se pusieran en circulación los 850.000 millones de euros que tiene el Banco Europeo, fundamentalmente, pues habría una... Decía él que había un crecimiento de la economía en un mes, decía este economista burgués. Independientemente de que sea verdad o sea mentira, lo que sí es cierto es que el dinero lo tienen guardado y no lo ponen en circulación por las razones que sean, porque ellos sabrán las razones que sean. Y yo creo que ante eso el pueblo no puede aceptar ese chantaje de la crisis económica o del tema del chantaje que nos hacen quitándole al pueblo todos los derechos. Sí, la estafa que están haciendo. Entonces nos están quitando absolutamente todo. Y es importante que el pueblo se percate de eso y el pueblo sea capaz de participar en las movilizaciones y en la lucha. Yo creo que es importante eso. Hay una cosa muy importante que yo creo que tenemos que saber todos y todas, y es que la movilización es necesaria. No hay nada en el mundo que se haya cambiado por la vía de los despachos, ni por la vía de la negociación colectiva. Lo importante es la calle, porque la calle te da lo que los despachos te quitan. La calle siempre te da. Y además, si hemos intentado cambiar algo alguna vez, ha sido con la movilización. Nunca ningún país, ningún territorio, ningún estado, ninguna sociedad cambió sin la movilización social de los trabajadores y de los ciudadanos. Y eso es lo que hace falta. Y estamos intentando que el 90% de la sociedad se movilice contra el 10%. ¿Quién es el 10%? Los banqueros, los políticos corruptos, que muchos evidentemente nos están llevando a una situación de vergüenza política con todo lo que están haciendo. Y hace falta que la población se movilice, porque si no se moviliza la población, en el fondo estamos siendo también cómplices de lo que está pasando. Porque si la población no se moviliza y no lucha para cambiar la sociedad, nos estamos convirtiendo en cementerios vivientes. Y los pueblos no se pueden convertir en cementerios vivientes. Yo sé que es muy difícil lo que estoy hablando porque ustedes lo sabéis, aquí hay muchos sindicalistas que sabéis lo complejo que es movilizar a la sociedad, porque la sociedad, evidentemente los enemigos de la sociedad también se movilizan, engañando, se movilizan también con sus medios, con los voceros, con el engaño, con todo, pero nosotros tenemos que intentar unir el 90%. Aquí se ha dicho en esta mesa que hace falta unir, evidentemente hace falta en este momento más que nunca unir a la sociedad, unir el 90% de la sociedad contra el 10%.
a los campesinos, a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los pensionistas, a los estudiantes, a los jóvenes, a los parados, a los hombres y mujeres. Nos tenemos que unir todos en un frente común, con 10 cosas fundamentales para evitar que nos sigan robando, para evitar que nos sigan engañando, para evitar que nos sigan fundamentalmente quitando todo lo que tenemos. Y eso es necesario, porque si no lo hacemos, evidentemente le estamos dando todo el campo libre para que ellos sigan actuando, y eso es fundamental que lo hagamos. Yo creo que es muy importante que este sistema, que es tan injusto, seamos capaces también de cuestionarlo, y lo tenemos que cuestionar continuamente, porque el sistema, un sistema que hace sufrir a la población, un sistema que hace que la gente sea infeliz, tenemos que romperlo. Porque igual que fuimos capaces de acabar con la sociedad esclavista o con la sociedad feudal, hace falta también acabar con un sistema económico llamado de libre mercado capitalismo, que nos está llevando al caos económico, social y cultural a todos los niveles. No puede la naturaleza aguantar el ritmo que lleva esta sociedad. No se puede basar una sociedad simplemente en el consumo, en la felicidad del consumo, porque el consumo nos está llevando a la muerte lenta. Hace falta pensar más en la educación, en la sanidad, hace falta pensar más en la cultura, hace falta más en el reparto de la riqueza, de la economía que está al servicio del ser humano, de las personas. Hace falta que nosotros seamos capaces de vislumbrar una sociedad distinta a la que nos están planteando un sistema que es cruel y que nos está llevando a una situación totalmente injusta. Y por eso yo creo que es muy importante unir el 90%. Y por eso tenemos que buscar que a nivel sindical seamos capaces de unirnos y a nivel político formar frentes comunes. Pero es muy importante que los frentes comunes, tanto políticos como sindicales, estén dirigidos por la gente más noble, por la gente que están dispuestos a llegar al final de las cosas. Porque si nos dejamos en manos de gente que son café con leche, que son 4 papas fritas, nos lleva siempre al mismo lugar. Hace falta que los movimientos sociales, hace falta que toda la gente de izquierda sean fundamentalmente los que marquen el paso y marquen la dirección de la lucha y de la unidad, tanto políticamente como sindicalmente. Y es muy importante que los territorios también consigan todos sus derechos. Los territorios nacionales, sean las Islas Canarias, o sean las Islas, la Andalucía, o sean el País Vasco, Galicia o Cataluña, los territorios tienen que fundamentalmente luchar por sus derechos, pero sobre todo con la unidad del pueblo, y sobre todo para conquistar cosas del pueblo, no solamente los temas nacionales, sino también los temas laborales, sociales, que son fundamentales. En esta lucha estamos nosotros enclavados, y en esta lucha nosotros estamos dispuestos a darlo absolutamente todo, y en esta lucha nosotros hemos pasado fundamentalmente por una represión dura, muy dura. El que os está hablando estuvo en la cárcel en el franquismo, estuve en la cárcel con el señor Suárez, estuve en la cárcel con el Carlos Sotelo, estuve en la cárcel con Felipe González, he estado con Aznar, he estado con el Zapatero y seguramente con Rajoy, que ya me detuvo también la otro día 2 veces también. Pero yo creo que es muy importante que cuando el sistema ataca a los movimientos sociales es porque estamos en el buen camino. El día que el sistema te aplauda, te reconozca, seguramente nos estaremos equivocando. Es muy importante que sepamos que cuando estamos luchando vamos a recibir el palo del sistema y la represión del sistema. Lo importante es que ese palo y esa represión cada vez esté más arropado de mucha más gente. Y eso es lo que estamos intentando de hacer, porque el sistema actual, que nos habla de libertades, que nos habla de democracia, que nos habla del derecho del niño, que nos habla del derecho de la mujer, que nos habla del derecho de los inmigrantes, que nos habla del medio ambiente, que nos habla de la paz. Los mismos señores que nos hablan con ese lenguaje del pueblo, esos señores que están en esas maquetas rojas y en esos despachos que no conocemos, que nos hablan de todas esas cosas, son los que están permitiendo en el mundo que arranquen toda la selva amazónica que es el pulmón, y nos están llevando a la contaminación en el tema de la atmósfera, de nuestros acuíferos, de nuestros ríos, de nuestras aguas. Estos señores que nos hablan del derecho del niño son los que permiten que secuestren a niños en el tercer mundo, les roben los riñones y los vendan en los países ricos. Estos señores que no hablan de paz nos llevan guerras cruentas, donde hay miles, millones de madres que no tienen ya lágrimas en los ojos llorando por sus hijos porque solo han matado en esa guerra injusta, solamente por el afán del dinero, del petróleo y de la madre que los parió a todos. Estos señores que nos hablan del derecho de los migrantes, vemos como flotan cadáveres en todos los mares buscando una vida mejor. Estos señores que nos hablan del medio ambiente y de una alimentación sana son los que nos quieren cambiar tragédicamente la semilla, que es una herencia que han guardado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, de esa semilla, envenenando nuestra alimentación. Estos señores que no hablan de la economía se llevan los dineros.
Estos señores que hablan de democracia son dictaduras. Estos señores que nos hablan de tantas cosas del pueblo son los que hacen lo contrario. Y el pueblo necesita organizarse, y el pueblo necesita unirse, y el pueblo tiene que luchar contra eso, porque si no luchamos contra eso estamos siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. Y hace falta la unidad de la izquierda, y hace falta la unidad de la izquierda política y sindical, para acabar con un sistema, para romper el espinazo, para construir un mundo nuevo, un mundo donde la gente sean felices, donde la gente lo sufra, donde haya vivienda, donde haya sanidad, donde haya educación, donde nuestros hijos tengan un futuro y donde la sociedad pueda respirar realmente. Eso es lo que hace falta en este momento. Creo que es importante que realmente seamos capaces de descubrir a los enemigos y a los contrarios. Nos votan o le votamos pero no nos representan. En tiempos del esclavismo había una esclava y un esclavo que estaba enamorado, y cuando el esclavista se acostaba con la esclava porque era muy guapa, cuando pasaban frente a frente el esclavo y la esclava lloraban de sentimiento. Y ella le dijo una ocasión: tendrá mi cuerpo, pero nunca tendrá mi alma. Tendrán nuestros votos, tendrán el ejército, la policía, los jueces, pero nunca tendrán el consentimiento del pueblo. El pueblo nunca lo consentirá a estos políticos. Pero lo que hace falta es que esa expresión del pueblo hay que encauzarla. El día que encaucemos la expresión del pueblo, el día que seamos capaces de unir todo el mundo en un frente común, con 10 puntos claves, no vamos a elaborar la Biblia, 10 puntos claves fundamentales, y poner al frente gente honesta, gente honrada, gente que esté dispuesta a defender el pueblo. Seguramente la burguesía empezará a cambiar, o empezaremos a cambiarla nosotros, a esa burguesía, y echarlos de los sitios que están porque no nos representan. Eso es lo que hace falta: unidad y lucha, y mucha calle. Lo importante es la rebeldía, porque ser rebelde o ser radical es simplemente ir a la raíz de los problemas. Y cuando nos tachan de extrema izquierda, yo siempre digo: no, somos de la extrema necesidad, no somos de la extrema izquierda. Por lo tanto, no insulte usted con ese lenguaje. El pueblo necesita pan, necesita justicia, y por lo tanto lo que hace falta es unirse para conseguirla y conquistarla. Yo os animo a todos y a todas para que realmente no nos cansemos nunca. Nunca nos cansemos, ni además no permitamos eso de que muchos dicen cuando no se puede alcanzar objetivos marcados, como no podemos conseguir 10, me conformo con uno. No conformarnos con uno, porque esos son los que nos traicionan en el camino. Hace falta ir por los 10. ¿La 10 qué es? Una sociedad distinta. ¿Los 10 cuál es? El bienestar para la humanidad. Y ese 10 tenemos que ir. Tardemos 1 año, 2 años, 3 años o los años que fuera. No podemos renunciar. Ahí está Cuba, después de 50 años resistiendo. Como alrededor de Cuba se están formando gobiernos distintos en contra del neoliberalismo. Hace falta resistir. Estamos en momentos de resistencia, y estamos en momentos de resistencia y de conquista. Hagámoslo todos. Hagamos esa puesta en común todas las organizaciones, y verá cómo nos daremos resultados en cada uno de los territorios. Por eso os invito a esa reflexión. Nada más, buenas tardes y muchas gracias a todos.